La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Saludos comunidad, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del programa Desde el Borde, un espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos, analizando la coyuntura académica y social. En esta ocasión abordaremos un tema de suma importancia para pensar la política nacional y mundial. En este episodio discutiremos sobre el auge de la extrema derecha y las implicaciones de este fenómeno. Las implicaciones que ha tenido sobre la política nacional y global. En este contexto surge una pregunta clave. ¿Cómo se explica que los partidos de extrema derecha estén ganando fuerza tanto en países con democracias sociales como en otros en vía de desarrollo? Así nos proponemos abordar este tema con responsabilidad y sentido crítico, pues se trata de una cuestión que nos atraviesa directamente, que nos toca personalmente día a día y que nos permitirá problematizar la situación política de nuestro país. Desde su posicionamiento como la ideología dominante a partir de 1991, con la caída de la URSS y pese a los intentos de los gobiernos latinoamericanos por promover una alternativa de bienestar desde la dominación del socialismo del siglo XXI, hemos evidenciado que la derecha se caracteriza por varios componentes. Uno de ellos es la posición en la región de los últimos años en gran parte de los gobiernos latinoamericanos. Según la FOA, en el 2024, la derecha tiene diversas facetas y ha tenido la capacidad de mimetizarse para lograr vincularse política pública de formas muy sutiles, relevándose únicamente en varios aspectos como en la ejecución de la administración como tal. Estas facetas se pueden clasificar en 4 categorías: ultraconservadores, populistas, nativistas, autoritarios, nacionalistas y libertarios, según la FOA del 2024. Cada faceta tiene su propia lógica de funcionamiento e impacta en este auge la derecha dentro del espectro político internacional. FOA 2024 propone que al menos en un futuro inminente las democracias occidentales podrán servir al auge de las derechas extremas, considerando que los gobiernos deben fortalecerse para afrontar ese escenario y conservando sus facultades de protección ciudadana enfocados en el bienestar común. Continuando con esta entrevista, tenemos un invitado especial y de sorpresa, el profesor Philip Alman. Estudió Sociología, Etnología y Filología en la Universidad Española, Universidad de Trevers y la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo un doctorado en Sociología en la Freie Universität de Berlín en 2013 con la tesis Discurso y Descolonialidad. Es profesor de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a la nueva entrega del programa Desde el Borde, un espacio donde exploramos temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. El día de hoy abordaremos un tema de suma importancia para la política de la sociedad ecuatoriana y el mundo entero, como es el auge de la extrema derecha, un acontecimiento que genera tensiones y reflexiones alrededor de la pregunta ¿por qué ocurre este ascenso electoral de los partidos de extrema derecha en varios países con democracias occidentales fuertes según la FOA del 2024? El día de hoy nos encontramos con Philip Alman, es sociólogo de la Universidad Central del Ecuador y sobre todo el día de hoy está para ayudarnos sobre el tema del auge de la extrema derecha. Entonces, para empezar con esto, yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las raíces históricas o el origen de la extrema derecha? Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Es una pregunta bastante amplia. O sea, los orígenes de la extrema derecha, pues, a final de cuentas, están en el momento cuando comienza la idea de la democracia y comienza también la crítica a los avances de la democracia. Y, pues, el punto uno, los fundamentos de la extrema derecha es que es antiliberal.
O sea, es anti-igualitaria, es anti en contra de la idea de la participación igualitaria de las diferentes personas, es en contra de la idea de que las personas son iguales, por lo tanto existe desde hace mucho tiempo y ha cambiado de características de presentación a lo largo de los tiempos. O sea, por ejemplo, hoy en día parece que está cambiando eso, pero hoy en día, al menos hace poco, era impensable pensar en gente de la extrema derecha abiertamente defendiendo el racismo como algo científico o abiertamente defendiendo que, digamos, las mujeres no pueden estar en la esfera pública, pero parece que el avance de las épocas es tan fuerte, o el retroceso más bien, que ya estamos de vuelta en eso, con los Twat Wives en Estados Unidos o en Alemania, con gente que sí es abiertamente racista. Entonces, pues ahí hay una historia bastante larga. Realmente la extrema derecha en cuanto anti-igualitaria tiene la misma edad que el liberalismo como tendencia igualitaria. O sea, hablamos de 200 años y más. El punto es que hay muchos cambios. O sea, si uno ve la extrema derecha, entre comillas, del siglo XIX, por ejemplo, no pareció una gente tan desagradable como hoy en día, porque si uno toma en cuenta, en esta época eran más bien monarquistas, estaban pensando en una estructura social fija que da seguridad a la gente, que es una solución para los problemas de la modernidad, que, para decirlo en los términos de hoy, sería también una solución a cuestiones de ansiedad, depresión, las diferentes pandemias de enfermedades mentales que estamos sufriendo. O sea, con todos esos problemas, ¿no? Era tan horrible esa extrema derecha, creo yo, que lo que pasó a partir del siglo XX. O sea, en el momento que el antisemitismo se convierte en uno de los temas fundamentales de la extrema derecha, que en Alemania es a partir de las últimas 2 o 3 décadas del siglo XIX, Austria igual. A partir de este momento ya empieza una concepción mucho más agresiva del cambio social que se quiera hacer, y ya no se trata de una derecha como queremos volver a antes, sino una derecha que es antimoderna y moderna al mismo tiempo. O sea, que rechaza la modernidad, pero que quiere producir una modernidad alternativa. O sea, y los nazis o los fascistas italianos son como los ejemplos más claros, que son antimodernos conforme que son antiliberales, pero no están en contra de la modernidad como mecanismo de producción, como tecnología moderna, sino más bien veneran la tecnología moderna, al punto que los fascistas italianos hasta tenían como su estética, que era una estética muy modernista en este momento, en los años 20 y 30. Entonces, hoy en día pues parece que estamos en una mezcla muy interesante, que ya no es tan modernista como el fascismo clásico, como una variante particular de la extrema derecha, sino más bien estamos en un momento que se define por una cierta nostalgia. O sea, es una idea de queremos volver a cómo vivieron nuestros padres o abuelos a los años, digamos, 50 o 60, antes de que empezaron a poner en duda la jerarquía de género, por ejemplo. Ahí está el feminismo como enemigo, la jerarquía racial, ahí está la lucha de los pueblos afroamericanos, etcétera, como enemigo. Entonces, hoy la extrema derecha, creo yo, combina tanto esa nostalgia por un pasado que como tal nunca hubo, o cuando lo hubo era bastante feo realmente, y al mismo tiempo esa agresión que es más bien típica de los años 20, 30, 40. Eso. Bueno, claro, teniendo en cuenta esta transformación, varios aspectos que influencian a la extrema derecha, por ejemplo, hoy en la actualidad se ha visto las redes sociales como una herramienta tenaz para la construcción de los discursos de la extrema derecha, y el mismo hecho de saber llegar y el avance igual de la inteligencia artificial articulando estos discursos de la extrema derecha. ¿Cuáles crees tú que serían las características particulares si marcamos esta diferencia entre la derecha contemporánea, que es la que estamos viviendo, y la derecha histórica? O sea, ¿cuáles serían esas diferencias totalmente notables que tú puedes decir?
Yo no creo que hay tanta diferencia realmente. O sea, yo creo que, pues obviamente ya no se pone uniforme, ese militarismo hoy en día es más un masculinismo, pero que siempre estaba presente. O sea, si uno ve Breca, se llama, que era como el gran artista de los fascistas, que hacía como una estética del hombre trabajador con músculos y todo. Esa lógica hoy día, si uno piensa en los influencers de la menosfera, van con la misma idea. Entonces yo no creo que hay tanta diferencia, porque también creo que sería de leer la ultraderecha no a partir de los fenómenos visibles como tal, sino más bien a partir de la mentalidad. Y ahí pues yo siempre abogo, y parece que eso no es muy común aquí en el medio ecuatoriano, por leer la extrema derecha desde los estudios de la teoría crítica sobre la personalidad autoritaria. O sea, son un conjunto de lógicas psicosociales, para decirlo así, que tienen mucho apego con la gente y que fácilmente pueden identificarse. Que sería, por ejemplo, esa idea de nosotros contra los otros. O sea, nosotros queremos defender lo que somos y las feministas o lo que sea, los indígenas aquí en el país, lo ponen en duda. Entonces tenemos que defendernos contra ellos porque no es para nosotros, es para nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y viendo así, o sea, realmente no veo mucha diferencia. Es más bien, hay ciertas cosas que hay que expresar de manera diferente. O sea, el racismo abierto, pues sí, pero es un poco diferente. O sea, aunque sí existe algunos que hoy en día tienen un discurso como si el racismo fuera científico y dicen que yo que sé, el tamaño del cerebro, cosas por el estilo, sí existen gentes así, pero es un fenómeno minoritario hasta en la extrema derecha actual. Y eso es justamente uno de los efectos de qué pasó después de los años 40, cuando con los nazis y demás fascistas, esa lógica básicamente se quemó. Y lo mismo, ese tipo de argumento biologista, hoy día complicado de mantener, es más bien una derecha que hizo la movida de lo biologista a lo culturalista. Entonces, hoy día no queremos que vengan los inmigrantes porque son inferiores a nosotros, sino no queremos que vengan porque tienen una cultura diferente a lo nuestro. Y eso está articulado a la nueva derecha, que era sigue existiendo, que era una renovación desde los años 70, que viene justamente con conceptos más culturalistas y introducen la idea de etnopluralismo, que significa que, a diferencia de los fascistas nazis, por ejemplo, que querían matar a todos los judíos y matar a todos los eslavos, hoy día eso no es la idea, sino más bien todos los pueblos tienen su derecho de existir, todos están bien, pero que vivan en su territorio y que no nos molesten a nosotros. Entonces hay como una reformulación de ciertas ideas que en su centro se mantienen igual. O sea, es xenófoba, es racista esa idea, por ejemplo, o también misógina si va en contra de las mujeres, pero se expresa de una manera un poco diferente. Entonces, para mí es el mismo fenómeno con máscaras diferentes. Claro, teniendo en cuenta esto de que es el mismo fenómeno con caras diferentes y que se ha visto la transformación, pero sigue manteniendo su esencia, se podría decir, ¿tú qué tan legítimo conceptualmente crees que es llamarle fascismo o fascista a todo lo que tenga que ver con la ultraderecha? Relacionarlos directamente, ¿tú qué tan legítimo conceptualmente crees que es? Yo creo que tendremos que entender el fascismo no como un concepto macro que describe cualquier ultraderecha, sino más bien como un fenómeno particular dentro de la ultraderecha que combina un conjunto de expresiones particulares. Porque si tenemos en cuenta que la ultraderecha también puede ser, y todavía existe, aunque eso es minoritario, esa idea de, digamos, nostalgia, de volver atrás hacia un pasado, pero en condiciones de relativa igualdad. También eso es parte de la ultraderecha. Si pensamos, eso también es como un fenómeno que hay que ver bien cómo definir, el anarcocapitalismo, que también es un fenómeno de la ultraderecha, pero no sé qué tan fascista sea un fenómeno como Milei. O sea, de la ultraderecha claramente es, pero si es fascista, me parece que no. Justamente porque no combina, aunque está como cambiando un poco, porque tiene mayor apego a eso, porque no combina esos diferentes aspectos de cómo apelar a la personalidad autoritaria y de esa manera tener suficiente apoyo de personas que caen muy fácilmente en esa idea de que yo tengo que ser fuerte, el otro es débil, el otro es el peligro, yo necesito un líder que me dice a dónde ir.
Yo creo que en lugar de simplemente decir fascista a cualquier ultraderecha, tendríamos que discutir más bien la ultraderecha. O sea, para mí, piensa como en la ultraizquierda. Si piensas en la izquierda radical, tienes diferentes escuelas, diferentes partidos que tienen conflictos entre sí, a veces bastante feos conflictos. Yo creo que hay que ver la derecha igual. Que hay ciertos elementos, ciertos grupos en la ultraderecha que son fascistas, justamente porque combinan un nacionalismo, esa idea de disciplina, una violencia muy abierta, y hay otras tendencias que no lo son tanto, que son más bien, por ejemplo, esotéricos. O sea, también piensan en gente como antivacunas, que en parte también pueden ser de la ultraderecha, pero no necesariamente tienen ese apego al fascismo. Entonces yo creo que más hay que entender la ultraderecha como un abanico de diferentes tendencias y el fascismo veo yo como, efectivamente, yo creo que se puede hablar de fascismo, yo creo que no hay mucha diferencia en relación con lo que pasó hace 100 años, pero yo creo que es solamente una parte de la ultraderecha, que de hecho era lo mismo hace 100 años. O sea, si uno piensa en la extrema derecha en Alemania, había diferentes grupos. Y Hitler y los nazis era uno de varios grupos que después se impusieron. Antes de que tuvieron el gran crecimiento a fines de los años 20, principios de los años 30, el grupo de la ultraderecha en Alemania eran monarquistas, que querían que vuelva el emperador, que querían restablecer un sistema de elecciones desigual, dependiendo de la propiedad. O sea, ahí también tenemos la misma idea, ¿no? No podemos engañarnos y solamente ver el fenómeno que ganó a final de cuentas, o sea, Mussolini, Hitler, si queremos Franco, sino tenemos que tener en cuenta que ellos nacieron de un contexto de ultraderecha donde era una tendencia entre varios. Con Franco es la misma cosa. O sea, los falangistas, los franquistas en los años 30 era un grupo de derecha que iba de monarquistas a fascistas abiertamente. Y se impuso un cierto grupo y los otros grupos desaparecieron o se hicieron más débiles, no tuvieron mucho impacto. Y lo mismo está pasando hoy. Y pues yo creo que otra vez está ganando más bien la tendencia fascista, pero eso queda a ver. O sea, eso también tiene que ver con relaciones internacionales, con la relación con la influencia de países como Rusia o lo que está pasando en el momento con Trump en Estados Unidos. Y es un conflicto que está en curso. O sea, hay que ver quién mismo va a ganar. Claro, teniendo en cuenta que es un conflicto que estamos viendo quién mismo va a ganar, se habla del ascenso notable de la extrema derecha en lo que es América Latina, ¿no? Diferentes países con diferentes gobiernos que actualmente tienen el ascenso notable de la ultraderecha. ¿Cómo explicarías tú este ascenso o, por ejemplo, cómo lo interpretarías el hecho de que no sea un solo país, sino que ya son varios? Es que es una tendencia global. O sea, siempre les digo a mis estudiantes, estamos en un momento donde el fascismo está ganando y yo creo que ya estamos tarde para hacer algo. O sea, los momentos de educación, de organización en contra, de activismo antifascista, hoy en día más que nada lo que hacen es exponernos porque la persecución va a venir. O sea, creo que ya perdimos la pelea. Más bien el punto es de ver quién se va a imponer, porque es justo, si dices en América Latina, pues tenemos diferentes tendencias. O sea, si comparas Bolsonaro con Milei, son dos variantes de derecha muy diferentes. Los dos son ultraderecha, claro que sí, pero los dos tienen concepciones muy diferentes. O sea, Bolsonaro es estatista y Milei explícitamente no. Entonces, yo creo que estamos en una fase donde esas diferentes derechas se van a sintonizar. Se van a sintonizar por las influencias mutuas, por la presión externa, por ejemplo, por Estados Unidos, y también por las relaciones con Europa y con otros países más, donde tienen como modelos a seguir. O sea, por ejemplo, un tema central es el iliberalismo que puso Orbán en Hungría hace ya 10 años y que hoy día parece ser como el manual que sigue la gente. La idea no es vamos a destruir la república, sino vamos a hacer una república iliberal que está en contra de esos derechos que les parecen derechos de más. Y un fenómeno que me parece muy interesante es esa mezcla. O sea, si pensamos en el Ecuador, en los debates presidenciales, los últimos 2 o 3, pudimos ver que hay gente de la ultraderecha y pudimos ver que no se impuso.
O sea, recuerdo Castillo, que hoy día es parte del partido de gobierno, pero tenía una propuesta mucho más hispanista, mucho más radical de la ultraderecha y pues parece que ahorita entró y ya no tanto. El último señor que quería asesinar a la gente, perdón, ejecutar a la gente, no recuerdo qué pasó con él, pero, o sea, parece que tenemos ahí una idea, al menos en Ecuador, pero no solamente en Ecuador. También en otros, o sea, México, por ejemplo, en parte en Perú, bueno, Colombia es otra historia. Parece que tenemos como una tendencia de platformismo, no anarquista, sino de la ultraderecha, o sea, de un partido amplio como en el momento ADN, que es de derecha, pero no necesariamente la ultraderecha, pero sí tiene espacio para la ultraderecha. Y pues de la experiencia alemana puedo decir la ultraderecha se impone, porque tiene mayor disciplina, tiene demandas más claras, no está como viendo, cómo combino eso y lo otro, sino tienen claro a dónde van, porque con el partido ultraderecha en Alemania pasó lo mismo. Era un partido conservador. Y se movió más y más y más a una derecha fascista, al punto que hoy en día hasta el servicio secreto alemán lo considera de ultraderecha y anti-Estado. Entonces, o sea, yo creo que estamos en una tendencia justamente de que en América Latina se va a mover todo más y más y más a la derecha, sintonizado con lo que pasa en Europa, sintonizado con lo que pasa en Estados Unidos y... Bueno, eso realmente es un buen momento para hacer un estudio y después puedes publicar eso, si todavía puedes publicar algo, porque a lo mejor ya no se puede publicar nada en 5 años. Tal vez nos censuren. Exacto. Bueno, teniendo en cuenta que es un fenómeno global que está avanzando, ¿cuáles crees tú que serían las características de la derecha contemporánea que más se nota actualmente en Ecuador, teniendo en cuenta que esta derecha se viene cosechando, sembrando más o menos desde 2017 y como tú decías, por ejemplo, después de cada paro, después de cada quizás manifestación, se visibiliza más cuando existe esta división entre los indígenas, los mestizos, la costa, la sierra, el oriente. Entonces, ¿cómo crees tú que serían más notables estas características de la derecha contemporánea, teniendo en cuenta que ha venido cosechándose desde 2017? Y igual, o sea, reitero que las redes sociales siempre van a ser instrumento quizás de la extrema derecha en la construcción de los discursos, incluso en cómo está afectando la capacidad cognitiva de nosotros, en cómo es el sentir de cada uno y estas diferencias que se marcan más que todo en la sociedad ecuatoriana de indígenas, mestizos, negros, afrodescendientes, costa, sierra, montubios. ¿Cómo crees tú? Lo que me sorprende si veo al Ecuador concretamente es la falta de originalidad. O sea, yo veo copiones. O sea, si uno piensa en esa cosa de tradición y familia, o sea, los que también son hispanistas, eso no es una tendencia que viene de aquí, sino copiaron de otro lado. Hasta los uniformes y las banderas, todo es copiado. Si uno va pensando en el último ultraderechista en las elecciones presidenciales, no recuerdo cómo se llama, que era básicamente mano dura. O sea, son temas que ya están establecidos en otro lado y aquí no se da una mezcla, a diferencia de, por ejemplo, Chile, donde sí hay una mezcla, una digamos, localización de la ultraderecha que va combinando influencias externas con realidades o también influencias internas y de esa manera produce una cosa que es más o menos interesante, obviamente horrible, pero interesante para ver, porque son cosas que uno aprende algo nuevo, aunque sea una cosa fea. Aquí, en cambio, no. Y eso es interesante porque ya hubo una ultraderecha aquí que sí estaba más o menos interesante y original, Arne, que pues, o sea, ya no existe, pero en los años 40, 50, 60 sí tuvo más o menos influencia y no hay ninguna conexión con eso, sino más bien hay un modelo de importación ideológica que yo no creo que realmente puede tener mayor impacto, justamente porque no logra conectarse a lo que está pasando aquí. O sea, de la misma manera como Mariátegui, por ejemplo, escribe sobre un socialismo indígena, necesitaríamos un fascismo, no sé, mestizo o algo por el estilo, porque si no tenemos eso, es una copia y una copia barata. Y por eso yo no estoy tan seguro si una ultraderecha fascista va a tener mucho éxito pronto aquí en el país. O sea, en el momento tenemos ese partido ADN que tiene una ultraderecha, que tiene una derecha más o menos moderada, que tiene neoliberales,
Y dado que esa derecha no tiene una propuesta original que se relaciona con la realidad de vida de las personas, sino solamente repite eslogans de mano dura o de racismo y no va más allá de eso ya hay. O sea, eso hay Nebot o otros políticos ya establecidos que también hacen lo mismo. Por eso, o sea, ahí el Ecuador queda un poco atrás con el avance de la ultraderecha. Lo siento, ahí todavía falta algo que hacer. Bueno, pero teniendo en cuenta lo que planteas, ¿cómo relacionarías tú a las oligarquías ecuatorianas con la derecha? Teniendo en cuenta que, claro, no son lo mismo, pero las oligarquías sí funcionan como elementos de la derecha, sin decir que son términos complementarios, pero sí se relacionan entre ellos. ¿Cuáles crees tú que sería la relación más notable entre los dos? Pues es un tema sobre el cual podemos discutir ahí en la facultad. Miguel Ruiz tiene una concepción muy diferente a la mía. Yo creo que sí, efectivamente hay una relación, obviamente. O sea, las oligarquías apoyan, o ciertos sectores de la oligarquía van apoyando a ciertos aspectos de la ultraderecha, no necesariamente, pero en parte también, que también podemos ver en otros lados. O sea, el ejemplo, obviamente, con los terratenientes en Brasil que apoyaron a Bolsonaro, que les dio un montón de regalos. O sea, les permitió destruir la selva, matar a gente que estaba viviendo ahí, etcétera, etcétera. Y una cosa parecida pasa aquí también. O sea, si uno ve el puje por el extractivismo que hasta hacen abiertamente. Es claro que ahí atrás existen ciertos grupos ¿cómo decía? Oligarquía es como muy amplio. Ciertos grupos económicos de influencia. El punto es, y eso creo que también nos pedimos un poquito como científicos sociales, de hacer un análisis de cuáles son los grupos, porque no es uno. O sea, antes aquí en Ecuador siempre era costa versus sierra. Costa, exportadores, banqueros, mientras sierra, terratenientes, agroproductores. Hoy día ya no es así, hoy día es más complicado todavía, pero sería importante de ver cuáles sectores están atrás de cuál tendencia política. De esa manera podemos también ver, por ejemplo, por qué aquí no se está imponiendo una extrema derecha así pura, sino esa cosa mezclada que tenemos en el gobierno en el momento, que hay que ver dónde se va a desarrollar y conforme que se va desarrollando vamos a ver qué gente va a salir de ese grupo o juntarse a ese grupo dependiendo de dónde vienen. O sea, si por ejemplo ponen un discurso más fuertemente antifeminista, ahí hay pues uno que otro que se cree de izquierda, pero es muy antiaborto y quizá va a encontrar puntos de contacto ahí. O sea, así a nivel general sería realmente más una pregunta de investigación que una respuesta. Sería de ver cuáles son las oligarquías que están atrás de cuál tendencia, porque al final de cuentas también hay que tener claro que eso no solamente es la derecha, eso no solamente es ADN, sino también son otros grupos que también tienen su oligarquía atrás. O sea, los correístas no son tan populares como se venden, por ejemplo. Bueno, entre todos los aspectos que mencionas, ¿cuál crees que son los que más se notan que impactan en nuestro diario vivir el auge de la extrema derecha? ¿Cómo nos impactan netamente como seres humanos? Sí, creo que ese es el efecto como más fuerte realmente, también como dijiste a nivel cognitivo, si uno piensa en la facilidad de acceso que tenemos a teorías de conspiración, a discursos que son homófobos, que son misóginos, que son racistas, que nos llegan automáticamente, los algoritmos ya ven eso. O sea, en Facebook sabe la edad que tengo y me mandan cosas que gente de mi edad está pensando que yo no comparto para nada. O sea, yo no tengo problemas con inmigrantes, pero parece que gente que tiene 40 y algo sí tiene problemas con inmigrantes. Y yo creo que tenemos ahí una especie de máquina que produce ideologías y que pues en última instancia nos articula con teorías de conspiración, que pues un factor que también puedo contar de los debates en la misma facultad, lo que me espanta a veces es que gente que supuestamente es de la izquierda no tiene una sensación, una sensibilidad para ver cuáles son
los conceptos que articulan su pensamiento con el pensamiento de la ultraderecha. O sea, lo del etnopluralismo ya te mencioné, ahí había un debate concreto sobre el concepto de globalistas. Globalista y globalismo son conceptos de la ultraderecha. La ultraderecha introdujo eso sistemáticamente con la idea de un antisemitismo estructural. O sea, ¿quiénes son los globalistas? Un grupo lejano, conceptualmente identificado con judíos, que por lo tanto no son parte del pueblo, por lo tanto hay que destruirlos. Y pues un colega que es de izquierda, según él, repite ese concepto y si yo le digo, oye, es un concepto de los fascistas, ni siquiera se da cuenta, no me cree. Y si yo le mando evidencia, es como, no, nada que ver. Entonces, yo creo que tenemos no solamente esa omnipresencia de un pensamiento de la ultraderecha con teorías de conspiración, con ciertos conceptos fundamentales, sino lo que también tenemos es una falta de delimitación entre los discursos. Como una izquierda o también los liberales no tienen, o el centro, no tienen claro dónde van y dónde están parados, van abriéndose a pensamientos, a estructuras narrativas y cognitivas que vienen de la ultraderecha y de esa manera no son capaces de defenderse contra. O sea, están de acuerdo con la ultraderecha, pero no lo pueden decir abiertamente, básicamente por formalidades. Esta fue nuestra entrevista semanal. Agradecerte mucho por lo que acabas de decir, por lo que acabamos de compartir. Esperamos que sea de cuán valioso aporte a la academia, a las ciencias sociales, a tus estudiantes y a quienes nos miren. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Desde el Borde, haciendo un cambio desde la academia hacia la realidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Felipe. Esta fue una entrevista, una de las cuales abordamos aspectos sociales y de gran importancia para la sociedad mundial y ecuatoriana. Con esta entrevista esperamos haber denotado aspectos académicos y sociales, políticos, que nos puedan ayudar en cada uno de nuestros aspectos, desde la academia, desde la política o desde la sociedad. Acompáñanos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Nos encuentras desde el Borde. Gracias, comunidad. Hasta la próxima.